Y en la Argentina se empieza a discutir el programa nacional, no solamente en torno a lo que tiene que ver con la coyuntura electoral, sino también de cara al futuro cercano, de lo que atañe al modelo productivo, y esto trae aparejado también discutir otros modelos, por ejemplo el modelo del sistema educativo en la nación, para saber cómo se inserta desde una perspectiva nacional y popular también la educación en este modelo productivo que haga al estado, no ya de bienestar, sino a la movilidad social ascendente para los sectores populares, que es en definitiva lo que forjó el peronismo a través de la implementación de la comunidad organizada. Le damos la bienvenida al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni. Alberto, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia le damos la bienvenida al programa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto, Alberto, poder dialogar con usted, como siempre. Bueno, se viene la discusión en torno al programa de gobierno de un gobierno nacional y popular, nuevamente en torno al marco de lo que representa el proceso electoral. ¿Qué rol debería cumplir en ese programa el sistema educativo? Bueno, yo creo que en una realidad que siempre debe ser dinámica y mejorada, un modo de responder a su pregunta podría ser analizar qué se hizo en la educación nacional 2003-2015, qué estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires con la gestión del gobernador Kicillof. Me parece que allí hay una clave que la podría resumir en 3-4 cosas. Primero, una educación que transmita aprendizajes. La escuela es una institución destinada a transmitir conocimientos, eso es irrenunciable, pero junto con esto hay otras necesidades, una escuela inclusiva, una escuela que trate de que todos la transiten, la terminen, todos aprendan. Para eso debe haber un sistema educativo que invierta, una decisión de los gobiernos nacionales y provinciales de invertir, buen salario, paritarias abiertas para que las clases comiencen el 1 de marzo como debieran, inversión en construcciones, inversión en construcción de escuelas, mantenimiento de las escuelas, distribución de libros, distribución de tecnología, la tarea de trabajar constantemente en mejorar los programas, los diseños curriculares, en trabajar con niños, niñas, jóvenes, que entren a la escuela a los 4 años, como es obligatorio, si es posible antes también. Me parece que es una decisión de que el Estado sea un Estado presente, de que la educación obligatoria sea sagrada, de que todos puedan tener la oportunidad. Me parece que allí discuten, no quiero ser demasiado simplista, pero 2 modelos, 2 proyectos de país, y esos proyectos de país son también 2 proyectos de sistema educativo, ¿no? El sistema educativo argentino tiene que romper con el modelo liberal impuesto en torno a civilización y barbarie. ¿Lo puede hacer? ¿Lo ha hecho en este periodo de 40 años de democracia, Alberto? Y Gustavo, yo pienso que no es una respuesta sencilla, en el sentido de que yo creo que sí en algún aspecto, y también creo que hay una puja porque hay un sector de la sociedad que sostiene esa disyuntiva que es del siglo XIX, de civilización y barbarie, de que algunos deben estar en el sistema educativo y otros no. O sea, yo en ese aspecto no doy por
no doy ni por sentado de que perdimos la batalla cultural ni de que la hemos ganado. Creo que es una tarea infinita para siempre. Durante mucho tiempo hemos trabajado para superar eso. 2016-2019 tuvimos un retroceso. Pero bueno, es una discusión abierta sobre el sentido del sistema educativo, pero es más profundo, es sobre el sentido de la sociedad, ¿no? Así que creo que es una disputa que siempre estará abierta, no hay un día que vas a decir llegué y ganamos. Me parece que, y mucho menos en una sociedad como la Argentina, que es una sociedad, me parece, muy polarizada, con muchos intereses conservadores y a la vez una posición muy, muy fuerte de conciencia de los derechos de los sectores populares. Alberto, en otro plano, ¿cuál es la relación que se mantiene hoy entre la escuela y el conocimiento? Porque da la sensación que a través de lo que implica la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, los que algunos llaman la cuarta revolución industrial, hay una aceleración en torno a la difusión y circulación de determinados conocimientos. Y por momentos asistimos, porque lo vemos en las prácticas de nuestros hijos, quienes tenemos hijos en edad escolar, algunos en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, donde hay una separación muy grande entre el conocimiento social que va circulando a través de lo que implica la tecnología o el uso de la tecnología y lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Donde a veces se busca la uniformidad, donde a veces se hace más hincapié en el enciclopedismo pedagógico que en tener una relación más amena con el conocimiento. ¿Cómo lo vienen viendo ustedes desde la provincia de Buenos Aires y qué vienen analizando al respecto? No, lo que usted dice es una realidad con la cual hay que convivir y hay que transformar, ¿no? Con dos planos, podrían ser más, pero digo, elijo dos. El primario... Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos perfecto, Alberto. El primario creo que sigue siendo, por supuesto, un nivel que tiene plena cobertura, pero ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo para el logro de las operaciones más sencillas, más básicas. Por supuesto, tiene que entrar la tecnología, tiene que entrar la creatividad, en eso no tengo dudas, pero también necesitamos que ese primario termine un niño el primer ciclo y sepa leer, tenga conciencia de lo que lee, tenga sentido lo que lee. Allí hay algunas cuestiones que uno podría decir son más tradicionales, sí, a mi juicio, y con eso no le estoy bajando el precio, sino salir del primario con una buena preparación de lengua, matemática, lectura comprensiva. La secundaria es dispar, ya empiezan a entrar las innovaciones, la tecnología, la robótica, pero todavía tenemos sectores o escuelas que necesitamos mejorarlas mucho, y en eso, a mi juicio, hay un problema intrínseco en el sistema educativo que hay que mejorar, y mejorar la capacitación de los docentes, y también me parece que juega en contra la pobreza de los estudiantes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires los niños, o entendiendo como niños la calificación técnica de 0 a 18, son el 29% de la población bonaerense, pero son el 40% de los pobres. Entonces allí hay un obstáculo, porque creemos que la pobreza es un obstáculo para la educación. Así hay que seguir trabajando mucho en ese sentido. Es errado si una reflexión nos lleva a pensar que tenemos
una estructura educativa del siglo XX en el siglo XXI? Es cerrado en algún sentido porque no sé si es cerrado, me parece que no le abre la puerta a los matices. Hay educaciones, del mismo modo que podemos decir que hay infancias, adolescencias, que ahora nunca más lo decimos en singular sino en plural, también hay educaciones, hay más dificultades con los sectores más carecientes. Hay que trabajar con ellos en un primer desafío que ya está resuelto para otras clases sociales, que es escolarizarlos, es proveerlos de materiales, es que tengan los materiales para estudiar. Bueno, como problemas, hay algunas clases que tienen que satisfacer todavía problemas que son anteriores y son problemas ya resueltos para otros sectores. Entonces, me parece que es justo hablar en plural y pensar que en una misma educación hay varias educaciones. Y eso no digo que esté bien, digo que el Estado tiene que hacer el trabajo que tenga que hacer para que haya la misma o por lo menos de equivalentes calidades, ¿no? Interesante esto porque muy pocas veces se piensa a la educación desde la periferia, ¿no? Se la piensa siempre desde niveles de clase media y se la mira desde ahí. Vuelvo a decir, haciendo comparaciones de modelo, como usted hablaba en un principio, en torno a lo que proyectan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires respecto a lo que mira la provincia, también en términos políticos, ¿no? Parece que ahí también está la clave. Estamos en diálogo con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Las últimas dos preguntas. No podría, permítame, sí. Gustavo, no podría ser igual, primero porque hay dos modelos en pugna allí, ¿no? No pensamos lo mismo, pero aparte porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de 200 kilómetros cuadrados contra 307.000 que tiene la provincia. Nuestro sistema público es 9 veces más grande que el de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tiene ruralidad, la ciudad de Buenos Aires no tiene la pobreza que tiene la provincia, la ciudad de Buenos Aires usted la recorre en un día, casi diría, caminando de punta a punta. Entonces, son realidades que solo pueden, digamos, compararse haciendo un análisis político, pero son realidades absolutamente incomparables. Está claro y es importante esa aclaración también. Vamos con otra pregunta. Alberto, buenas tardes. Lucía Infante lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Volviendo un segundo con el tema de la inteligencia artificial, ¿usted cree que esto puede facilitar y acompañar a los estudiantes a hacer sus tareas y trabajos? Y también, ¿esta implementación podría ayudar a los profesores? No soy un especialista en el tema, pero he leído y conozco lo que en algún sentido hoy se conoce del tema y diría, no le cerraría la puerta a ninguna innovación. Esta es una innovación tecnológica, como nos pasa con otras innovaciones. Sería cuidadoso respecto de la procedencia de los saberes que allí circulan, porque evidentemente esa inteligencia trabaja con un recorte de saberes. Los recortes son hechos de una manera intencionada, no es puro azar. Hay un modo de selección. Entonces creo que, lo sintetizaría mi posición de esta manera: nunca cerrar la puerta a la innovación, pero sí tener cuidado de lo que queremos, ¿no? Porque hay algunas voces autorizadas que dicen que detrás de esto se puede esconder
la eliminación de la creatividad, ¿no? Claro. Y bueno, entonces me parece que la escuela nunca debe perder de vista que debe formar, y ahí abro comillas porque lo repetimos mucho, pero lo creo, aunque sea repetido, lo creo, sujetos que analicen la realidad entendiéndola, sujetos críticos, debe proveer una matriz compleja del mundo. Entonces, si con un corte y pegue como se hacía antes, y ahora no es corte y pegue, pero es un clic, y yo tengo resuelto una cosa que la piensa otra u otro, bueno, yo ahí pondría una voz de alerta. Por último, Alberto, teniendo en cuenta lo que venimos charlando y desde una mirada peronista, ¿es posible recomponer la idea de comunidad organizada y darle ese protagonismo trascendente que tenía la educación para el peronismo en estos marcos de crisis permanente, o todavía hay que seguir poniendo ladrillo sobre ladrillo para construir peldaños que nos permitan alcanzar esa comunidad como objetivo? No, Gustavo, te respondo del modo que te respondí antes. A mí se me ocurre que esa reflexión tan interesante que propones tiene que ver con la batalla cultural, tiene que ver con las cosmovisiones de mundo, y nunca hay una cosmovisión. Vuelvo a decir que pongo el contexto de nuestro país, ¿no? Que es un país con particularidades. Ni siquiera aquel modelo de la comunidad organizada fue un modelo que vino para quedarse, ¿no? Para los que somos peronistas es algo que lo tenemos muy cerca del corazón y pensamos que es un modelo, pero ese peronismo histórico duró 10 años, después estuvo años en el exilio. Digo, creo que es una discusión que no tiene fin. Creo que los nietos de nuestros nietos seguirán dándola, porque es la discusión sobre la justicia, es la discusión sobre los derechos, es la discusión sobre con cuánta justicia queremos construir una sociedad, y eso no le auguro un final. Digo, estuvimos 12 años con un gobierno de corte nacional y popular, y después vino un retroceso, y después volvemos. Esto es la Argentina. Las fuerzas conservadoras tienen 200 años, y a la vez las fuerzas nacionales, populares, industrialistas también tienen 200 años. Es una puja que me parece que es para siempre. Y termino porque no lo quiero aburrir. No me parece que esto que sea para siempre, no lo digo dolorosamente, lo digo como en estado de alerta. Nos tiene que tener alertas para siempre y transmitir a las nuevas comunidades que hay un modo de vida que es mucho más justo que otro, y esa es nuestra tarea. Alberto, que es la misma tarea que hacen ustedes como comunicadores. Eso tratamos. Así que, Alberto, bueno, ha sido un gustazo para nosotros poder reflexionar en torno a educación de una manera distinta, ¿no? Porque a veces los abordajes van por otro lado, pero bueno, tratamos de poder contribuir a pensar también la nación desde otro lado y poniendo la comunicación al servicio del interés colectivo. Así que, gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Que siga bien. Así escuchábamos al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, aquí en La Periferia. Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en La Periferia.